Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy actual, muy importante, y yo creo que es un tema sobre el que hay muchos malentendidos, porque al fin y al cabo es un tema muy de moda, y cuando las cosas están de moda, a veces se tiende a no mirar o no investigar demasiado y hacerlo porque todos lo hacen. Y yo me incluyo. Bueno, el tema del que voy a hablar es de los famosos jugos verdes. Y lo que quiero aclarar es que, bueno, todo lo que yo hablo con ustedes es a través de mi propia experiencia. Porque para los que me conocen, bueno, ya saben mi historia, pero para la gente nueva, yo hace 2 años recibí una diagnosis de la enfermedad, la famosa enfermedad que empieza con la letra C, la cual supuestamente es terminal y que te dicen que si no haces lo que el médico te dice, como sacarte órganos, pasar todo tipo de tratamientos muy agresivos y muy tóxicos, si no lo haces, es como que te dicen que no vas a sobrevivir, más o menos. Bueno, el tema es que yo decidí no hacer nada, o sea, me fui del médico y hasta hoy no volví. Y lo que sí hice, bueno, hice de todo, les puedo asegurar. Y lo primero que hice fue contratar a un naturópata muy conocido aquí en Israel, el cual es un gran fan de los jugos verdes. O sea que la mayoría de sus tratamientos se basan en eso, en jugos verdes y en verduras crudas, etc. Ok, fantástico. Entonces yo empecé el tratamiento con él y les voy a contar lo que me pasó. Porque desde entonces y hasta hoy yo he aprendido muchísimo, porque primero por experiencia propia y segundo que luego empecé a formarme con la experta de Barcelona en nutrición medicinal, Loli Curto, que ya muchos la conocen a través del canal y a través del de ella y a través de nuestros cursos que estamos hoy impartiendo. He aprendido tanto que también ella me da la base teórica para entender el porqué de lo que yo experimenté. Y yo lo que quiero hacer ahora es contarles para que ustedes no hagan los mismos errores. Porque por estar tan de moda, a veces la gente lo hace a ciegas. Y si uno lo hace a ciegas y sin entender lo que está haciendo, puede hasta hacerse un daño. Entonces vamos a empezar con mi historia. Es decir, hace 2 años y 2 meses, yo empecé esa terapia con este naturópata, que la terapia era solamente jugos verdes, de forma indefinida. O sea, él no dijo por 1 mes, 2, no. Él me llegó a decir que quizás para toda la vida. Bueno, el tema es que empezamos con los jugos y hablábamos de jugos que con la máquina de extractos, ¿no es cierto?, para poner las verduras duras o las frutas, como por ejemplo zanahoria, manzana, etcétera, o apio, ¿no es cierto?, que tenemos la juguera. Y luego tenemos la licuadora donde ponemos las hojas verdes, ¿no es cierto? Entonces, al principio, él, para hacerme acostumbrar, me permitía hacerme jugos con algunas frutas para que tenga un poco de gusto dulce, porque si no, él pensaba que iba a ser demasiado choqueante solamente tomar jugos verdes si eran solo las hojas, ¿no? Porque puede ser un poco amargo. Bueno, el tema es que yo empecé hacer esto y era solo eso, no podía comer nada más que eso, ni que hablar de algo cocido, cocinado o de, no sé, panes, azúcares, nada, solamente desde la mañana hasta la noche grandes cantidades de jugos. Entonces al principio era jugos con algunas frutas y luego de ponerlo en el extractor, lo poníamos en la licuadora, agregaba hojas, podía ser de perejil, podía ser cilantro, podía ser de espinaca, cualquier hoja verde, más o menos. Y bueno, imagínense la cantidad de jugos que yo tomaba, porque era lo único que podía ingerir. Ahora, para empezar, eso te llena mucho, porque es una gran cantidad de líquido. ¿Y qué fue lo que pasó? Primero que yo estaba con un hambre terrible, me faltaba algo de comer, encima era invierno, justo empezaba en invierno, así que imagínense invierno sin poder comer nada caliente, porque encima
En un momento pudimos añadir algunas verduras, pero todo crudo, todo frío, todo crudo. Bueno, el tema es que después de unos días, semanas, 10 días, me empieza a decir que vaya sacando las frutas. Y despacito, despacito, también sacando, digamos, la zanahoria, o sea, que no quede nada con azúcar. Y quedé solamente con lo verde. Y ahí me permitió empezar a hacerme alguna que otra ensalada, pero sin nada, sin aceite, sin sal, nada. Lo único que podía poner era limón. Y yo, en esa época, imagínense, luego de haber sido diagnosticada con esa terrible enfermedad, yo decidí inmediatamente renunciar al trabajo para dedicar toda mi vida, todo mi tiempo, toda mi energía a ver si me puedo curar o si puedo sobrevivir. Y por supuesto que a investigar por qué me pasa esto, por qué me pasó esto, qué lo generó, cuál fue la causa y cómo curarlo. Y más que nada ver si se puede, ¿no es cierto? Si alguien en el mundo lo ha logrado. Bueno, el tema es que yo dejé de trabajar, entonces mi tiempo era ocuparme de la nutrición, de estar alrededor de los jugos verdes todo el día y ir al gimnasio. Yo iba mucho al gimnasio, iba 5 veces, a veces 6 veces a la semana, hacía pesas, maquinarias, todo, y no tenía nada de músculo. Yo me mataba en el gimnasio y estaba sin nada de músculo, y yo no entendía por qué, realmente. Porque en el pasado había ido al gimnasio y bueno, y sí, uno cuando se entrena le crece el músculo, pero nada, cero músculo. ¿Qué más me pasaba? Tenía mucho frío, todo el tiempo frío, y no importa qué me pusiera, qué ropa, podía poner calefacción en mi casa, todo, nada, frío, todo el tiempo frío. Y también un hambre terrible, un sufrimiento muy grande, o sea, de golpe me venían como necesidad de comer alimentos que nunca comía. Por ejemplo, yo nunca fui de comer pan. En mi familia, desde que yo tengo uso de razón, nunca hubo pan en la mesa. Siempre se comía la comida, pero no había pan. O sea que el pan no era parte de mis costumbres alimenticias. Pero de golpe yo iba, por ejemplo, salía del gimnasio, pasaba al lado de una panadería, había esos pancitos recién hechos. Yo me desmayaba, no podía conmigo misma, era como un sufrimiento, una lucha el no comprarme un pancito, y a veces lo hacía porque no podía, y me acuerdo cómo lo comía, como si yo fuera alguien muerto de hambre, realmente, y me parecía muy extraño porque yo jamás había tenido interés en comer pan. Entonces, ¿por qué de golpe de todas las cosas yo deseaba el pan? Bueno, el tema es que yo ya estaba más o menos 2 meses así y empecé a sentirme muy mal, muy mal. O sea que llegué a un estado en que no podía levantarme de la silla, no podía levantar los pies para caminar. O sea, cada paso era una tortura, era como intentar hacer algo imposible, como que tenía cero energía. Y me empecé a preocupar porque nunca me había sentido así, y sin tener nada que ver de la enfermedad que me habían diagnosticado o no, porque la enfermedad esa tiene que ver con algún órgano específico y no de golpe que no podés ni siquiera levantar los pies de la tierra para caminar. O sea, algo ahí no me sonaba. El tema es que yo, en un momento, mi intuición me dijo: Silvia, puede ser que esto no es la forma. Y yo, por supuesto, me la pasaba estudiando todo el día, leyendo, escuchando expertos, una cantidad, y bueno, aprendí muchísimo. También me di cuenta que no es mala suerte cuando a uno le pasa algo como lo que me pasó a mí. Tiene que ver con tu alimentación, con tu nivel de estrés, tiene que ver con la falta de vitamina D, tiene que ver con muchísimas cosas el llegar a un estado en que tu metabolismo sale del equilibrio de una forma tan extrema que llegas a tener a que te diagnostiquen esa enfermedad. Y como hay un motivo que te lo generó, entonces supuestamente la lógica dice que se tendría que poder solucionar si uno lo cambia, lo que está haciendo, y empieza a alimentarse bien, cambia el estilo de vida, empieza a absorber más vitamina D, etcétera. La lista es bastante larga, pero mi lógica me dijo que tiene que ser posible. Y
entre todo lo que yo hacía y estudiaba, me apareció en el YouTube, me aparece Loli Curto, y yo escuché una de sus conferencias y me quedé boquiabierta y dije, wow, ¿quién es esta mujer con esta cantidad increíble de sabiduría sobre nutrición medicinal? Y empecé a escucharla y dije, yo quiero que esta mujer me trate. O sea que yo ya había conocido tantos expertos de todo el mundo, me habían recomendado aquí en Israel, me habían recomendado de todo y nadie me convenció, nadie. O sea, ya había pasado quizás otro mes, 2, no sé cuánto tiempo había pasado. Yo me sentía, en un momento dejé de tomar solo jugos porque me di cuenta que no podía más, que al parecer ya me estaba desnutriendo. Eso es lo que mi intuición me dijo. Entonces empecé a agregar quizás no solo ensaladas, sino alguna que otra cosita, por ejemplo un huevo, así de a poquito, y inmediatamente empecé a sentir más energía. Bueno, y ahí fue donde contacté a Loli Curto y le pregunté si ella podía tratarme y le conté mi situación, y de ahí en adelante empecé a entender el grave error que yo había hecho con el tema de los jugos. Y hoy, después de 2 años, es decir, de quizás 1 año y medio de conocerla, y que ya hoy las dos juntas cooperamos dando educación a la gente de esta comunidad para que ellos aprendan a autogestionar su salud, yo ya he aprendido tanto con ella que puedo entender lo que yo hice tan mal. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, porque yo sé que mucha gente simplemente lee artículos en revistas o en la internet o ve videos de mucha gente que recomienda jugos verdes, y la mayoría de la gente no es gran experta, digamos, profesional de la nutrición de alto nivel, como para entender realmente por qué lo hacen. Más que nada, suena muy bien decir tomar jugos verdes, suena fantástico. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo que tomar y cómo te va a repercutir? Y si tenés que hacerlo a largo plazo o no, etcétera. Hay muchas preguntas que parte de ellas te quiero responder hoy. Entonces, vamos a empezar por lo más simple. Cuando hacemos un ayuno de jugos verdes, el solo hecho de hacer un ayuno de jugos verdes, es decir que como hice yo, solamente alimentarme de jugos verdes, quiere decir que automático dejamos de comer todo lo otro. Simple, ¿no? Porque si estoy tomando solo jugos verdes, entonces quiere decir que no estoy ingiriendo no harinas refinadas, no estoy tomando café, no estoy comiendo croissant ni tortas, o como dicen en España, bollos, toda la bollería con azúcar y harinas. No estoy comiendo patatas fritas, o sea, no estoy comiendo nada fuera del jugo verde. Entonces, inmediatamente, primero voy a bajar de peso. Entonces, mucha gente dice, los jugos verdes te hacen bajar de peso. No necesariamente el jugo verde te hace bajar de peso, sino que tú dejas de comer todo lo que te engordaba y todo lo que te hacía un desastre metabólico. Porque ¿por qué subimos de peso? Subimos de peso porque nos sube la glucosa demasiado y eso hace que suba la insulina demasiado y juntas generan grasa. Punto. Eso es lo que genera la obesidad. Es decir que no el jugo verde te hace adelgazar, sino que tú dejas de comer todos los alimentos que son tóxicos y que te hacen un desastre metabólico. Porque ¿a qué me refiero con desastre metabólico? Me refiero a cuando hay demasiada glucosa y cuando sube la insulina, por consiguiente, eso es un desastre metabólico y eso es lo que genera la diabetes al final. Entonces, paso número 1, vamos a adelgazar porque no comemos nada, pero yo también podría no comer todas esas cosas que son pésimas para la salud y adelgazar, pero comiendo lo que me mantiene sana. Pero cuando nosotros hacemos un ayuno de jugos verdes, primero dejamos todo de lado, toda la comida que no tenemos que comer y que nos engorda y que nos destruye la salud. Segundo, que
lo que tiene de bueno el jugo verde es el agua que tiene la planta adentro. ¿Ok? Vamos a hacer una división entre el agua de la planta y su fibra. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Y ahí está el primer problema, porque las plantas o las verduras en su mayoría no se pueden comer crudas. Yo sé que ustedes van a estar sorprendidos, algunos se van a enojar, me van a discutir, me van a decir que no tengo razón, pero yo estoy hablando luego de estudiar bastante y también de haber pasado cursos completos con Loli Curto, que es una de las expertas, si no la más grande del mundo a nivel de medicina china y macrobiótica, que son medicina de 10.000 años, donde se sabía todo mucho más que lo que se sabe hoy en la medicina convencional, a nivel de, por ejemplo, qué elementos, qué componentes en una verdura, una planta, en una fruta pueden ser tóxicos, porque tienen una gran cantidad de elementos tóxicos. Y cuando tú sabes qué elemento tóxico tiene, sabes de qué forma cocinar esa verdura para sacárselos. Entonces vas a recibir lo bueno de la verdura sin que te entren todos los tóxicos que tienen, porque las verduras son entes, son también entes vivientes que no quieren morir como todos nosotros. Entonces tienen una gran cantidad de venenos, lo podemos llamar así, para que los animales no se las coman, muy simple, y eso es parte de la naturaleza. Entonces, cuando uno se las come crudas, te pueden hacer mucho daño. Ciertas verduras te van a hacer más daño, otras menos. Segundo, podemos hablar, por ejemplo, de las legumbres, que hay que cocinarlas porque tienen muchos tóxicos. Y eso también es otro tema que hay que saberlo. ¿Cuánto tiempo cocinar? ¿Cómo cocinar para que le salgan todos los tóxicos? Entonces vamos a poder ingerir un alimento sano y que nos haga bien en vez de hacernos mal, el mismo alimento. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Primero que al tomar jugos verdes, sí, hay una depuración, porque toda esa agua, el agua que está dentro de la planta, sí, es agua destilada. Y puede tener también minerales, tiene componentes buenos en esa agua. O sea, si yo solo tomara esa agua sin la fibra y paralelo comiera lo que me hace falta para el cuerpo, para estar sana, entonces no necesariamente tenía que haber llegado a ese estado tan precario y tan malo en el que estuve. O sea, yo nunca me sentí tan mal, les digo la verdad. Después de esos 2-3 meses de esos jugos, yo no podía moverme. Les digo que jamás tuve una experiencia así y fue muy desagradable y con frío y estaba depresiva también, porque eso es lo que te pasa cuando uno no ingiere lo que necesita para tener todo bien, lo que es la mente. Imagínense que hoy ya es un tema muy hablado y muy estudiado y muy famoso, que el intestino se considera no como el segundo cerebro, como el primer cerebro, porque tiene más neuronas que este cerebro. Entonces, si estamos dándole un alimento que no contiene lo necesario para que me produzca lo que necesita mi mente, mi emoción, mi cuerpo, para que yo esté primero en un buen estado de ánimo, para que mis niveles de energía estén altos, para que todo mi cuerpo pueda funcionar, para que el metabolismo pueda hacer todo su trabajo sin que le falte nada. Entonces, ahí estamos en un problema. O sea, nosotros tenemos que ocuparnos de que la dieta sea balanceada. Y ahí está la clave. Porque estar solo a jugos verdes no es balanceado. Eso es el mensaje que yo les quiero dar hoy. O sea, si alguno de ustedes dice, quiero hacer una depuración 2 semanas, de primero y principal, dejar de comer todas las cosas que no tengo que comer, sin tener nada que ver con el jugo verde, pero el hecho de estar todo el día tomando litros de jugo me va a calmar un poco el apetito, me va a limpiar, digamos. Entonces, podemos hacer un plan de decir 2 semanas de jugos verdes. Segundo, vamos a tomar solo el agua, no la fibra. Vamos a ponerlo en el extractor, todas las hojas, todo lo que quieras lo vas a poner en el extractor y lo vas a beber solo de forma líquida, no con la fibra. Eso es lo segundo importante. Y luego de 2 semanas
yo no te digo que no sigas tomándote un jugo al día o cada 2, 3 días y ir bajando cada vez menos hasta que lo vamos a eliminar. Porque otro punto que yo he aprendido con Loli Curto es que a nivel de medicina china, que podemos decir medicina china, pero es medicina, punto. O sea, es un cuerpo de sabiduría profundísimo que sabe cómo es toda la interacción de los órganos, todas las energías de los órganos, cómo tienen que estar balanceadas, cómo tienen que funcionar. Entonces, la medicina china, la macrobiótica, que es la última rama, digamos la rama más moderna de la medicina china, te explican que los jugos verdes, las verduras, las frutas también, te hacen entrar mucho frío y humedad en el hígado, en el páncreas, en el vaso, y eso es muy malo para la salud. Eso hace que tu metabolismo no funcione bien. Entonces, no estar todo el tiempo tomando jugos verdes. Que me disculpen todos los fabricantes de las máquinas de extractores, porque hoy en día es una industria. Si la gente piensa que de ahora en adelante toda su vida va a estar tomando jugos verdes, eso es una gran industria. Pero tenemos que pensar en nuestra salud, no solo en qué maquinaria estamos comprando para que se enriquezcan ciertas empresas. Y sobre todo, que yo lo estoy contando de mi experiencia, no lo estoy inventando de una teoría. Yo lo viví y les digo, nunca me sentí peor que cuando estuve solamente a jugos verdes y con también la fibra de las verduras a largo plazo. Eso fue terrible para mi salud. Entonces, cuando conocí a Loli Curto y ella me dio su dieta, que es una dieta equilibrada, inmediatamente, increíble cómo me cambió todo el nivel de energía. Primero que ella tiene un desayuno especial que trae cereal, trae proteína, etcétera, que primero que es delicioso, y inmediatamente me empezó a crecer la masa muscular, sin hacer nada, porque yo estaba tan mal, me había quedado con 0 energía, que dejé de ir al gimnasio, no podía ni caminar. Entonces, empecé a comer solamente la dieta de Loli Curto, que no es dieta de hambre, no es dieta de no comer, es solamente un menú de qué comer que es equilibrado para tu salud. Y primero que volví a estar feliz, volví a tener la energía altísima y me empezó a subir la masa muscular sin hacer nada. Realmente increíble. Entonces, yo quería solo compartir esto con ustedes porque en el pasado yo subí un video famoso sobre mi jugo verde, porque en ese momento yo no sabía lo suficiente. Yo había hecho lo que hice, aprendí lo que aprendí, estudié mucho sobre diferentes verduras que pueden ayudar a combatir tumores, etcétera. Pero hoy yo sé que uno tiene que hacer un jugo verde máximo 2 semanas, no más que eso. Y por supuesto que lo último que les puedo recomendar es educarse, porque ahí está la clave. Cuando uno se educa, uno también de golpe entiende por qué no le iba bien, por qué nunca bajaba de peso por más que iba al gimnasio, se esforzaba, le decían esta dieta, esta otra, y no bajaba de peso. ¿Por qué estábamos deprimidos? ¿Por qué no teníamos energía para nada? De golpe uno se da cuenta porque empieza a entender cómo funciona realmente el cuerpo, el metabolismo, y ya solitos vamos a ir solucionando todos los lugares donde hacemos errores, y sobre todo es no tanto qué comer, sino qué no comer. Entonces, si te interesa aprender esto, tal como lo hice yo, y pasar todo este camino tan fascinante, nosotras hemos abierto, yo le propuse a Loli ya hace un año, que hagamos un webinario, o sea, un seminario online juntas, donde ella es la maestra, por supuesto, yo solo la moderadora, donde ella desde cero da todas las pautas para que entendamos cómo funciona el cuerpo, los órganos y qué hay que comer para que funcione bien. Y ya hemos hecho
un ciclo entero de personas que han mejorado su salud, se han curado de enfermedades solamente por cambiar lo que comen. Y ahora estamos haciendo el segundo ciclo. Y este año 2021 hacemos una cita al mes de 3 horas en vivo. Ya hicimos 3, la que viene a fin de mes es la número 4. El que no estuvo en las anteriores no hay ningún problema, se puede obtener las citas grabadas y se recomienda. O sea, si quieren empezar por la 4, pueden empezar por la 4, porque cada cita es un tema entero, fascinante, donde van a aprender un montón. Entonces, si se sienten que les gusta y lo disfrutan, después pueden obtener las grabaciones anteriores. El que quiere empezar desde 1, 2, 3 y luego llegar a la 4, hasta diría yo que es mejor, porque es mejor venir con toda la base de lo anterior. Entonces, me encantaría verlos en la cita que es a fin de mes, 28 de abril. Abajo les pongo un enlace donde se pueden registrar, pueden ver el tema de la cita. Y por último, ya se los he dicho varias veces, ya casi está terminada mi plataforma de la comunidad de Silvia. Yo creo que mediado fin de este mes ya está. Y yo les voy a avisar cuando está. Les pongo de nuevo abajo el enlace para el que quiere que le avise por email, que yo le diga, le mande un correíto diciendo, ya está abierta, aquí puedes entrar a mi comunidad, que me deje el correo electrónico abajo. Así que bueno, solo quería compartir con ustedes este tema que me pareció muy importante. Entonces, mi querida comunidad, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo.